请看以赛亚书的第1章。 Veamos Isaías capítulo 1. 请看以赛亚书第1章， Isaías capítulo 1, 从28节到31节。 versículos 28 a 31. 以赛亚书第1章28节， Isaías capítulo 1, versículo 28. 1章28节。 1:28. 但悖逆的和犯罪的必一同败亡，离弃神的必致消灭。29节。 29. 那等人必因你们所喜爱的橡树暴愧，你们必因所选择的园子蒙羞。30节。 30. 因为你们必如叶子枯干的橡树，好像无水浇灌的园子。31节。 31. 有权势的必如麻瓤，他的工作好像火星，都要一同焚毁，无人扑灭。阿们。 Amén. 以赛亚书总共有66章， El libro de Isaías tiene en total 66 capítulos. 可以分成2段。 Estos 66 capítulos pueden dividirse en dos partes. 前半段是第1章到39章， La primera parte son los capítulos 1 a 39, 先提到神的审判。 que habla sobre el juicio de Dios. 后半段是40章到66章， La segunda parte son los capítulos 40 a 66, 再提到神的安慰。 y trata sobre el consuelo de Dios. 因此，以赛亚书第1章一开始，首先出现神对当时以色列百姓的控告和审判。 Es por esta razón que el capítulo 1 de Isaías empieza narrando los pecados de del pueblo de Israel. 就整体来看有人认为以赛亚书第1章到第6章是整卷书的导论第1章到第6章。 Hay personas que dicen que los capítulos 1 a 6 de Isaías es una introducción al libro. 而在这6章当中，神用3重导论来揭开整卷书的序幕了。 Y en estos 6 capítulos Dios da 3 directivas para introducir el libro. 所以，如果把以赛亚书比喻作一所宏伟的宫殿的话， Por eso, si nosotros queremos ejemplificar al libro de Isaías como un palacio, 那前面的6章就好像前面的3道门。 entonces los primeros 6 capítulos son como las 3 puertas principales del palacio. 打开这3道门，就可以看到内容大纲。 Si nosotros abrimos estas 3 puertas, vamos a poder conocer el contenido. 第1道门是在第1章， La primera puerta está en el capítulo 1. 用法庭做场景。 El trasfondo es el tribunal. 宣告神将要施行的审判。 Y está anunciando el juicio venidero. 第2道门在第2章， La segunda puerta está en el capítulo 2. 以和平为背景的， Tiene como trasfondo la paz. 预言末日神国的复兴。 Y está profetizando la restauración del reino de Dios en el fin de los tiempos. 第3道门是在第6章， La tercera puerta es el capítulo 6. 用宝座的出现来说明神对他的子民的重要旨意了。 Nos cuenta cuál es la voluntad de Dios a través de la aparición del trono. 最后的目的就是要让我们圣洁。 Y el fin de todo esto es para que nosotros podamos santificarnos. 首先我们来谈谈第1道门。 Primero vamos a hablar sobre la primera puerta. 第1道门一打开，神就用法庭上的用语来指责当时的以色列百姓。 Cuando se abrió la primera puerta, Dios habló a los israelitas con un lenguaje de juicio. 请看以赛亚书第1章第2节。 Veamos Isaías capítulo 1, versículo 2. 以赛亚书第1章的第2节。 Isaías capítulo 1, versículo 2. 天啊，要听；地啊，侧耳听。因为神说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。”第3节。 3. 牛认识主人的，驴认识主人的槽，以色列却不认识，我的民却不留意了。再请看第10节。 Ahora veamos versículo 10. 1章第10节。
1:10. 你们这所多玛的官长啊，要听神的话；你们这俄摩拉的百姓啊，要侧耳听我们神的训诲。11节， 11. 神说：你们所献的许多祭物与我何异呢？公绵羊的燔祭和肥畜的脂油，我已经够了。公牛的血、羔羊的血、山羊的血，我都不喜悦了。神呼天唤地，要天地做见证啊！ Dios empezó clamando a los cielos y a la tierra para que ellos sean testigos de lo que Él va a decir. 指出当时以色列百姓的两个罪。 Y así indicó cuáles son los dos pecados grandes del pueblo de Israel. 第一个就不认识神的罪。 El primer pecado es que ellos no conocían a Dios. 虽然以色列百姓是神亲自养大的， A pesar de que el pueblo de Israel fue criado por Dios, 但是他们却忘恩负义， pero ellos se olvidaron de Dios, 背逆神啊， se rebelaron contra Dios 去拜偶像。 y fueron a adorar ídolos. 第二个是轻慢神的罪啊， El segundo pecado es el pecado del menosprecio hacia Dios. 他们拜神拜到最后，只有敬虔的外貌。 Ellos al final solamente tenían una apariencia piadosa 没有敬虔的实质了， y no eran piadosos de corazón. 信仰变成一种形式化。 La creencia para los israelitas era algo que se hace del cuerpo para afuera. 所以，虽然他们一方面向神守节献祭的， Así que a pesar de que ellos seguían guardando las fiestas y ofrecían sacrificios, 但是他们的生活却活在罪中。 pero ellos vivían en el pecado. 因此，神就责备当时的以色列百姓。 Así que Dios reprendió a los israelitas diciendo, 我们看以赛亚书第1章的第4节。 veamos Isaías capítulo 1 versículo 4. 以赛亚书第1章第4节。 Isaías capítulo 1 versículo 4. 哎，犯罪的国民，担着罪孽的百姓，行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃神，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步啊！神责备当时的以色列百姓是行恶的种类，败坏的儿女啊！ Dios dijo que los israelitas eran gente pecadora y pueblo cargado de maldad. 神也叹息当时的耶路撒冷城啊！ En ese momento Dios también se lamentaba de la ciudad de Jerusalén. 我们请看第1章的21节， Veamos capítulo 1 versículo 21. 以赛亚书第1章21节。 Isaías capítulo 1 versículo 21. 可叹忠信的城变为妓女，从前充满了公平公义，居在其中，现今却有凶手居住了。神叹息忠信的城竟然变成妓女、凶手居住之处啊！ Dios se lamentaba de que esta ciudad fiel al final se convirtió en una morada de rameras 那么为什么会变成这样呢？ y de homicidas. ¿Por qué pasó esto? 不是神没有管教他们啊， No porque Dios no los haya amonestado, 神常常差遣先知来教导他们。 sino que de lo contrario, Dios siempre mandó profetas para advertirles. 有时候神更借着外邦人的手来责打他们。 Y muchas veces Dios los castiga a través de la mano de los pueblos paganos. 可惜的是，虽然神多次管教责打， Pero a pesar de todo esto, 但是没有用啊。 no surtió efectos. 请看第1章的第5节， Veamos capítulo 1, versículo 5. 请看以赛亚书第1章的第5节。 Isaías capítulo 1, versículo 5. 你们为什么屡次悖逆，还要受责打吗？你们已经满头疼痛，全心花昏。第6节， 6. 从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、青肿与新打的伤痕，都没有收口，没有缠裹，也没有用膏滋润啦。神多次管教责打以色列百姓， Dios castigó al pueblo de Israel muchas veces. 甚至打得遍体鳞伤。 Los dejó llenos de heridas. 但问题是没有用啊， Pero nada de esto sirvió, 因为他们的心很硬啊， porque ellos eran duros de corazón. 他们还是我行我素的，无动于衷啊。 Ellos hacían lo que querían y no se conmovían.
于是神在不得已的情况下就宣布审判了。 Es por eso que bajo estas circunstancias Dios anunció el juicio. 对那些甘心悔改顺从的人啊， A aquellas personas que estaban dispuestos a arrepentirse, 神就赐给他们洁净复兴的盼望。 Dios le dio la esperanza de purificación y de restauración. 这个就记在第1章的24节到27节。 Esto está registrado en el Isaías capítulo 1, versículos 24 a 27. 而对于那些悖逆犯罪、硬心不悔改的人， Y para aquellas personas duros de corazón y que no están dispuestos a arrepentirse, 神就宣告他们的结局必定败亡。 Dios dijo que su final era la perdición. 这就记在第1章的28节到31节， Esto está registrado en Isaías capítulo 1, versículo 28 a 31. 也就是刚才我们所读的那一段圣经了。 Que es el pasaje que acabamos de leer. 这是神的公义哦， En esto consiste la justicia de 也 Dios 是最后必然的结果。 y también es la consecuencia de los hombres. 那今天这些宣告留在圣经里头了。 Todas estas declaraciones y anuncios están registrados en la Biblia. 其实更是给我们这些漠视神的选民一种殷切的警告。 Y esto sirve de amonestación para nosotros, los creyentes de los fines de los tiempos. 我们必须要特别的留意啊。 Así que nosotros debemos prestar atención a todo esto. 那么神为了使这项宣告能够更具体、更明了， Y Dios, para hacer que este anuncio sea más concreta y más comprensible, 于是，在第1章要结束之前，就讲了一个比喻啦。 así que antes de finalizar el capítulo 1, Dios dijo una parábola, 就是橡树和园子的比喻。 que es la parábola de la encina y el huerto. 在以赛亚书当中，类似的比喻有很多。 En el libro de Isaías hay muchas parábolas parecidas a esta. 如果我们对这些比喻能够深入的了解， Si nosotros podemos comprender el verdadero significado de estas parábolas, 那相信我们一定能够更明白神话语里面的用意啦。 entonces nosotros vamos a comprender qué es lo que nos quiere decir Dios a través de ellas. 有关橡树，在中东地区至少有9种。 Hay 9 tipos de encinas, al menos en el Medio Oriente. 其中较常见的有4种。 Y hay 4 tipos de encinas que son los más comunes. 那这4种当中有一种盛长于巴勒斯坦地啦。 Y de estos 4 hay uno que crece en Pakistán. 叫常青橡树，就是常常都是绿的。 Y que es una encina que siempre está verde, siempre tiene sus hojas verdes. 圣经说3中所说的橡树，大部分都是指这种。 Y las encinas que están registradas en la Biblia se refieren a estas. 树干不很高， No es un árbol muy alto, 但是它的分支很茂盛， pero tiene hojas abundantes. 叶子是绿色，而且有光泽。 Las hojas son verdes y reflejan la luz del sol. 那这种橡树以出产在巴山的为最著名了。 Y estos árboles, estas encinas, son famosas en un lugar que se llama Basán. 所以圣经里面有巴山的橡树之称啊。 Así que en la Biblia nosotros vamos a encontrar el término encina de Basán. 这种树的木料很好， La madera de este árbol es de muy buena calidad 它的质非常的坚固啊，质很坚固很硬， y es muy fuerte. 是一种很好的建材啊。 Es un muy buen material de construcción. 但是重要的是，这种橡树跟以色列百姓的信仰有很密切的关系啊。 Pero lo importante de esto es que esta encina tiene una relación muy íntima con la creencia, con la espiritualidad de los israelitas. 圣经最早出现橡树的记载是在亚伯拉罕时代。 En la Biblia, la primera parte en donde se registra una encina es en la época de Abraham. 请看创世纪12章 Veamos Génesis capítulo 12. 第6节，
Génesis capítulo 12, versículo 6. 创世纪12章的第6节。 Génesis capítulo 12, versículo 6. 12章第6节， 6. 亚伯兰经过那地，到了示剑地方，摩利橡树那里。那时迦南人住在那地了。当亚伯拉罕蒙神选召，离开了故乡， Cuando Abraham fue llamado por Dios y se alejó de su pueblo natal, 他来到迦南地中部的示剑。 él llegó a Siquem, que quedaba en el centro de la tierra de Canaán. 就在摩利橡树那里筑了第一座坛， Y él edificó su primer altar en donde se encontraba el encino de Moré. 向神献祭。 Y allí ofreció sacrificios a Dios. 那这个地方后来就成为历史圣地了。 Luego este lugar se convirtió en un lugar santo histórico. 橡树成为以色列百姓先祖拜神的地方的明显记号。 Y la encina fue un símbolo de adoración a Dios. 我们请看创世纪13章 Veamos Génesis capítulo 13, 18节， versículo 18. 请看创世纪13章的18节。 Génesis capítulo 13, versículo 18. 亚伯兰就搬了帐篷，来到希伯伦曼利的橡树那里，居住在那里，为神筑了一座坛呐。当亚伯拉罕与罗德分离以后啊， Luego de que Abraham se separara de Lot, 亚伯拉罕便搬到希伯伦曼利的橡树那里居住了。 Abraham se mudó a donde se encontraba el encinar de Mamre, 又在那里为神筑了一座坛。 y allí edificó otro altar a Dios. 再前看18章， Veamos ahora el capítulo 18, 创世纪18章， Génesis 18, 前看第1节， versículo 1. 创世纪18章的第1节。 Génesis 18, versículo 1. 神在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来，那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口啊。后来神更在曼利橡树那里亲自向亚伯拉罕显现。 Luego Dios se le apareció a Abraham en donde se encontraba el encinar de Mamre. 可见在上古时代，橡树的确是古圣徒敬拜神的一种记号。 Así que en esta época de Abraham, la encina era un símbolo de adoración a Dios. 一直到约书亚时代， Esto fue una tradición hasta la época de Josué. 在橡树底下慢慢演变成圣所。 En la época de Josué, el lugar que se encontraba debajo de la encina fue transformado, fue cambiado por el lugar santo. 请看约书亚记24章， Veamos Josué capítulo 24. 约书亚记的24章， Josué 24, 请看26节。 versículo 26. 约书亚记24章的26节， Josué capítulo 24, versículo 26. 约书亚将这些话都写在神的律法书上，又将一块大石头立在橡树下神的圣所旁边啊。当约书亚临终之前， Antes de que Josué muriera, 他跟以色列百姓立约， él estableció un pacto con el pueblo de Israel. 将所说的话全记在律法书上了。 Él hizo anotar todas las palabras que él dijo en los libros de las leyes. 然后将一块大石头立在橡树下神的圣所旁边了。 Y además tomó una gran piedra y la levantó debajo de la encina que estaba junto al santuario de Dios. 在这里的圣所，并不是指着示罗的会幕啊， Este santuario no se refiere al tabernáculo, 因为当时以色列百姓是聚集在示剑这个地方。 porque en ese momento el pueblo de Israel estaba habitada en Siquem. 因此，这里所谓的圣所，乃是指着古圣徒拜神的地方。 Así que este santuario se refiere al lugar donde los antiguos santos adoraban a Dios, 就是在摩利的橡树下。 y que es debajo de la encina de Mamre. 后来到的士师时代， Luego, en la época de los jueces, 橡树更成为以色列百姓一种圣树。 la encina se convirtió en un árbol sagrado para los israelitas. 又叫做神谕树啊。 Y también lo llamaban encina de las visiones. 请看士师记第9章， Veamos
Jueces 19, 士师记第9章， Jueces 19, 请看37节。 versículo 37. 士师记9章37节， Jueces capítulo 9, perdón, capítulo 9, versículo 37. 9章37节。 9:37. 加勒又说：“看哪，有人从高处下来，又有一队从米厄尼尼橡树的路上而来啊。”这里提到一个米厄尼尼橡树， Acá habla sobre la encina de los adivinos. 有的翻译写作是神谕树。 Hay otra versión de traducción que es que dice que esta es una encina de las visiones. 一般认为应该就是指在事件附近的魔力橡树那里。 Algunos teólogos dicen que este lugar está cerca de la encina de Mamre. 那么为什么称它叫神谕树呢？ ¿Y por qué le dicen encina de los adivinos? 一方面是纪念亚伯拉罕曾经在那里为神筑了第一座坛。 Por un lado es para recordar el primer altar que levantó Abraham. 另一方面更可能的是，后来以色列百姓常常在那里求问神啊。 Y por otra parte, puede ser porque luego los israelitas siempre invocaban el nombre de Dios en ese lugar. 可见橡树本来是好的， Así que en un principio la encina era algo bueno, 它代表以色列百姓的信仰， porque representaba la creencia de los israelitas. 更代表以色列百姓对神的敬拜和倚靠。 Y también representaba la confianza y la adoración de los israelitas hacia Dios. 没有想到这个信仰传统后来却渐渐变质了。 Pero impensadamente esta tradición se fue cambiando 一直到了王国的时代了， y hasta la época de los reyes 橡树变成一种偶像啊！ la encina se convirtió en una clase de ídolo. 橡树底下竟然成为以色列百姓拜偶像、行淫乱的地方。 Debajo de la encina los israelitas cometían fornicación y adoraban ídolos. 我们请看以赛亚书44章， Veamos Isaías capítulo 44. 请看以赛亚书的44章 Isaías 44, 14节。 versículo 14. 以赛亚书44章的14节， Isaías 44, versículo 14. 14节， 14. 他砍伐香柏树，又取柞树和橡树，在树林中选定了一棵。他栽种松树，得以长养。15节， 15. 这树人可以烧火，他自己取些烤火，又烧着烤饼，而且做神像跪拜，做雕刻的偶像向他叩拜啊！以色列百姓后来竟然用橡树刻出许多偶像来。 Luego los israelitas usaron la madera de la encina para tallar ídolos 而且竟然在橡树底下拜起偶像来。 y además adoraban a estos ídolos debajo de la encina. 不但是这样， No solo así, 我们请看何西阿书， veamos el libro de Oseas. 旧约圣经何西阿书第4章 Oseas capítulo 4, 13节， versículo 13. 何西阿书4章13节， Oseas capítulo 4, versículo 13. 4章13节， 4:13. 在各山顶、各高冈的橡树、杨树、栗树之下，献祭烧香，因为树营美好，所以你们的儿女淫乱，你们的心腹行淫啊！因为树营美好。 A causa de que era debajo de la encina era un lugar agradable 结果以色列百姓竟然更进一步在树下行淫啊！ y tenía buena sombra, entonces los israelitas cometieron fornicación debajo del árbol. 放纵肉体的情欲啊！ Ellos se dejaron llevar por sus deseos carnales. 这就是以色列百姓的罪啊！ Y en esto consiste el pecado del pueblo de Israel. 也是以色列百姓最可惜的地方啊！ Y también es por donde los israelitas pecaron. 其实严格的说，橡树本身是中性的。 En realidad, la encina es algo neutro. 它只不过是神所造的一种东西啊！ Es solamente algo que creó Dios. 神所造的东西本来是好的， Y lo que creó Dios al principio era todo bueno. 本是对人有益处的。
al principio le traería beneficios al hombre 甚至还可以引导人来敬拜神啊， y además podría guiar a los hombres a adorar a Dios, 让人看到他就想到神。 para que las personas al ver esta cosa piensen en Dios, 就好像当年的古圣徒啊， tal como lo fueron los antiguos santos. 但是万万没有想到，当人的心偏邪的时候， Pero impensadamente, en el momento en que los corazones de los israelitas se extravió 当人骄傲自大的时候， y cuando ellos se enorgullecieron, 原来好的东西也会变成不好的， lo que al principio era bueno, al final era algo malo. 像素也会变成偶像的， Hasta una encina podría convertirse en un ídolo 让人离开神， y provocar que las personas se aparten de Dios. 甚至引人犯罪啊！ Y también engañar a los hombres y hacerlos pecar. 就好像后来的以色列百姓， Esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. 这是神最伤心的一件事啊！ Y esto es algo que lastima a Dios. 难怪神要大声的疾呼啊！ Con razón Dios clamó cielo y tierra 啊，希望以色列百姓能够有所觉悟啊， para despertar a los israelitas. 能够了解问题真正的所在在哪里。 Y él deseaba que los israelitas comprendieran cuál era su problema. 那今天我们查考这段圣经啊， Hoy nosotros vamos a estudiar este pasaje 或许我们也应该回头看看自己的信仰。 y mientras nosotros estudiamos este pasaje tal vez tengamos que volver a reflexionar sobre nuestra propia creencia. 为什么我们的信仰有时候会出问题啊？ ¿Por qué hay tantos problemas en nuestra creencia? 到底我们的问题在哪里？ ¿Y en qué consiste nuestro problema? 不是只有人跟人之间的嫌隙哦， No es solamente problemas interpersonales. 更是人跟人之间的、人跟神之间的阻隔啊！ Sino que es una brecha que hay entre Dios y los hombres. 说不定我们正跟当时的以色列百姓一样啊， Tal vez nosotros seamos iguales que el pueblo de Israel. 问题就出在橡树上面啊。 Y el problema está en esta encina.没有错，今天我们不可能去帮那看得见的偶像， Es algo obvio que nosotros no vamos a adorar los ídolos visibles. 我们更不会傻乎乎的去找一棵橡树来刻成偶像的。 Y tampoco vamos a buscar una encina para tallar un ídolo. 但是我们要很小心的 Pero debemos tener cuidado, 啊，看不见的偶像往往比看得见的偶像更厉害的。 porque los ídolos invisibles son mucho más feroces que los ídolos visibles. 那么到底什么是看不见的偶像呢？ ¿Y a qué nos referimos cuando nosotros decimos ídolos invisibles? 我们请看回来以赛亚书第2章， Volvamos a Isaías capítulo 2, 从12节到17节， versículos 12 a 17. 请看回来以赛亚书第2章 Isaías capítulo 2, 12节到17节。 versículos 12 a 17. 12节， 12. 必有万军神降罚的一个日子要临到，骄傲狂妄的一切自高的都必降为卑。13节， 13. 又临到黎巴嫩高大的香柏树和巴山的橡树。14节， 14. 又临到一切高山的峻岭。15节， 15. 又临到高台和坚固城墙。16节，
又临到16, 他施的船只，并一切可爱的美物。17节，骄17. 傲的必屈膝，狂傲的必降卑，在那日唯独神被尊崇了。以赛亚书第2章12节到17节的经节就是最好的答案了。La respuesta a la pregunta que nosotros nos hicimos está en Isaías capítulo 2, versículo 12 a 17. 这一段圣经跟拜偶像有关系， Este pasaje tiene que ver con la adoración a ídolos, 因为它的前后都提到偶像的问题啊。 porque está tratando sobre la adoración de ídolos. 只是这种偶像是看不见的。 Solo que este ídolo es invisible. 在这里论到当神审判临到的时候， Acá dice que cuando llegue el día de juicio de Dios, 神要降罚给一切骄傲、狂妄和自高之人啊。 Dios castigará a todo soberbio, altío y enaltecido. 为什么？ ¿Por qué? 因为他们不仅拜那看得见的偶像， Porque ellos no solamente adoraron a los ídolos visibles, 他们更拜那看不见的偶像。 sino que también adoraron a los ídolos invisibles. 那怎么说呢？ ¿Por qué? 我们从这些人的特征就可以了解啊。 Nosotros podemos comprender esto desde las características de estas personas. 13节到16节用5种比喻来形容啊。 Los versículos 13 a 16 ejemplifican todo esto con 5 ejemplos. 第一啊， Primero, 就是黎巴嫩高大的香柏树和巴山的橡树。 se menciona a los cedros del Líbano y a las encinas de Basán. 那象征君王及贵胄啊。 Estos dos árboles representan a la nobleza. 第二， Segundo ejemplo, 高山的峻岭啊， montes altos. 是象征列国的政权啊。 Esto representa el poder político de los pueblos. 第三个， Tercer ejemplo, 高台和坚固的城墙， torre alta y muro fuerte. 这是指人所依靠的武力或者是军备啊。 Esto representa las fuerzas armadas en que confían los hombres. 第四个是他施的船只， Cuarto ejemplo son las naves de Tarsis. 这是古时候最大的船舰啊。 Esta nave es una nave de mayor tamaño de la antigüedad. 象征着贸易得利的方法跟工具 Y 啊。 esto representa el comercio y las maneras para obtener riquezas. 第五个， Quinto ejemplo, 一切可爱的美物啊， cosas preciadas o cosas preciosas. 这是指人所追求的物质享受。 Esto se refiere al hedonismo del hombre. 或许对以上这5种特征的解释各有不同啊。 Tal vez nosotros tengamos distintas explicaciones acerca de estas 5 cosas. 但是不管怎么说， Pero no importa qué explicación sea, 总离不开今天世人所追求的5种看不见的偶像。 estas 5 cosas no pueden apartarse de los 5 ídolos invisibles que adoran hoy los hombres. 第一个就是名望， Primero, la fama, el 第二个要地位， renombre. El segundo, la posición social. 第三个就权势， El segundo, el poder. 第四个财力， El cuarto, la riqueza. 最后一个就享受。 Y después, el gozo o el disfrute. 我们看看今天的世界， Veamos el mundo de hoy. 今天大家都很忙。 Todo el mundo está muy ocupado. 你问说为什么忙呢？ Cuando nosotros nos preguntamos de qué nos ocupamos, 今天大家拼命的争。 todo el mundo quiere ganar algo. 你问说争什么？ Nos preguntaremos qué querremos ganar. 简单的说，不是都是为了这一些吗？ Lo que nosotros procuramos y lo que nosotros queremos ganar son estas 5 cosas. 今天有很多人以追求这一些当做人生的目标， Y hay muchas personas que tienen como objetivo, como meta de su vida, alcanzar estas 5 cosas. 有很多人用这一些做人生的满足。 Y hay muchas personas que sienten que su vida no será satisfecha si no alcanzan estas 5 cosas. 有的人用这一些当做他人生的夸耀， Y hay otras personas que se jactan de estas cosas. 甚至有的人想依靠这一些来解决人生的问题。
Y hay muchas personas que quieren resolver los problemas de sus vidas confiando en estas cosas. 我们会发现这些东西，其实在人的心目中的地位早已远远超过神了。 Nosotros podemos darnos cuenta de que la posición que ocupan estas 5 cosas en nuestro corazón sobrepasa el lugar que ocupa Dios en nuestro 成为人 corazón. 心中的偶像了。 Y así se convierten en ídolos invisibles. 于是人不认识神了， Así que el hombre no conoce a Dios 也不想敬拜神了， y tampoco quiere conocer y adorar a 在人 Dios. 的脑中早已把神忘得一干二净， En la mente de los hombres no existe Dios 甚至于还背逆神哦， y hasta se rebelan contra Dios. 任意妄为，无恶不作。 Hacen lo que quieren y toda la maldad que se pueda imaginar. 你说在神看来，这不是拜那个看不见的偶像吗？ Así, desde el punto de vista de Dios, esto es adorar el ídolo invisible. 这种表现跟拜看得见的偶像一样的。 Este tipo de actitudes es la misma que adorar a los ídolos. 甚至于比拜看得见的偶像还要糟糕。 Y hasta podemos decir que es peor. 只不过因为他看不见啊， Pero como esto es invisible, 所以有时候人没有感觉啊。 a veces el hombre no se da cuenta. 其实，在灵里面是一样的。 Pero en realidad en el espíritu estas dos conductas son las mismas. 那么问题是，这些无形的偶像从哪里来的？ Pero entonces, ¿de dónde provienen estos ídolos invisibles? 说起来也是人自己制造出来的， Estos ídolos invisibles fueron hechos por el hombre. 而且是从橡树造出来的哦。 Fueron hechos de la encina. 利用神所赐给人的聪明、智慧、能力制造出来的。 Fueron hechos con la sabiduría, el poder y la inteligencia que Dios le dio a los 啊，你 hombres. 说不是吗？ ¿Acaso esto no es así? 其实今天人的聪明、智慧、能力哪里来的？ ¿De dónde viene la inteligencia, la sabiduría de los hombres? 包括世界上所有的一切东西哪里来的？ ¿De dónde vienen todas las cosas materiales de este mundo? 不是好像橡树一样，原来是神所造的吗？ Todas estas cosas fueron al principio creados por Dios. 神的本意是好的， Y Dios en principio quería que esto fuera bueno. 不只是要让人享用， No solamente quería que el hombre disfrute de estas 也 cosas, 希望人能够利用这一些来跟神亲近啊。 sino que quería que el hombre se acercara a Dios a través de estas 很可 cosas. 惜的是，人让神大失所望了。 Pero el hombre desilusionó a Dios. 人看到这一些，没有想到神啊， El hombre cuando vio estas cosas no pensó en Dios, 反而忘记神。 sino que se olvidó de Dios. 人看到这一些，不愿意寻求神， El hombre cuando vio estas cosas no procuró a Dios, 反而离弃神啊。 no buscó a Dios, sino que abandonó a Dios. 人看到这一些，并不想要敬拜神， El hombre cuando vio estas cosas no quiso adorar a Dios, 反而去拜偶像。 sino que adoró a los ídolos. 人看到这一些，并不懂得要依靠神啊， El hombre cuando vio estas cosas no supo confiar en Dios, 反而只想依靠这一些神所造的东西啊， sino que confió en estas cosas creadas por Dios. 并且用这一些东西为自己制造出很多看不见的偶像来。 Y además utilizó estas cosas para crear un montón de ídolos invisibles 然后利用这些来犯罪 y pecar con estos ídolos invisibles 啊，行淫乱， y cometer fornicación. 这就是人类的罪孽哦。 En esto consiste el pecado del hombre. 难怪神要追讨这些罪行啊！ Y con razón Dios quiere castigar a los hombres. 因此，今天我们是漠视神的选民哦。 Así que nosotros hoy somos el pueblo escogido de los fines de los tiempos. 真的，我们在这一方面一定要特别的谨慎啊， Nosotros debemos tener sumo cuidado en todos estos asuntos. 千万不要再重蹈覆辙啊！ No sigamos el ejemplo de los israelitas, 我们要常常扪心自问哦。 sino que debemos preguntarnos, 第一个， primero, 今天我所喜爱的是什么？ ¿qué es lo que yo prefiero hoy? 是造像素的神呢，还是神所造的像素？ ¿Es el Dios que crea? Yo prefiero el Dios que crea la encina o la encina creado por Dios. 第二个， Segundo, 今天我所追求的是什么？ ¿qué es lo que yo procuro y busco hoy? 是造像素的神呢，还是神所造的像素？ ¿El Dios que crea la encina o la encina creado por Dios? 第三个，
Tercero, 今天我所倚靠的又是什么？ ¿y en quién confío hoy? 是造橡树的神呢，还是神所造的橡树呢？ ¿En el Dios que crea encinas o en la encina creado por Dios? 我们请看约翰福音， Veamos Juan. 请看约翰福音21章。 Juan capítulo 21. 约翰福音21章 Juan capítulo 21, 15节到17节。 versículo 15 a 17. 约翰福音21章15节到17节。 Juan capítulo 21, versículos 15 a 17. 21章的15节， 15. 他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”16节。 16. 耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你牧养我的羊。”17节。 17. 第三次对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？”彼得因为耶稣第三次对他说：“你爱我吗？”就忧愁对耶稣说：“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊啊。”当主耶稣被钉十字架从死里复活以后啊， Luego de que Jesús resucitó de la muerte, 主的门徒因为一时失去了主耶稣， los apóstoles de Jesús, a causa de haberlo perdido, 而且生活又没有着落， y como ellos no tenían de qué sustentarse 几乎陷入困境。 y estaban en una situación muy difícil, 于是他们在不得已的情况下就回去捕鱼了。 entonces ellos volvieron a su oficio anterior, que era la pesca. 主耶稣知道门徒的需要， El Señor Jesús sabía cuáles son las necesidades, cuáles eran las necesidades de los discípulos, 主耶稣了解门徒的痛苦， y también comprendía su sufrimiento. 主耶稣更体恤门徒的软弱。 Y además se compadecía de sus debilidades. 就在门徒彷徨无助的时候， Así que cuando los discípulos no supieron qué hacer, 主耶稣向他们显现。 Jesús se les manifestó. 主耶稣不但没有责备他们啊， Jesús no solamente no les reprendió, 还白白赐给他们153条鱼啊， sino que les dio gratuitamente 153 peces. 并且跟他们一起用早餐啊。 Y además disfrutó de un desayuno con ellos. 这就是主的爱。 En esto consiste el amor del Señor. 可是当吃完早餐以后， Pero luego del desayuno, 主耶稣很担心一件事情， Jesús estaba preocupado por algo. 什么事呢？ ¿Por qué cosa? 不是担心门徒今后的生活问题啊， No se preocupaba del sustento material de los discípulos. 也不是担心门徒今后有没有工作， Tampoco se preocupaba por el trabajo de los discípulos. 更不是担心今后门徒的身体健康。 Tampoco se preocupaba por la salud de los discípulos. 这对主耶稣来说是轻而易举的事情啊！ Todas estas cosas son sencillas para Jesús. 主耶稣也愿意将这些东西赐给门徒的。 Y él estaba dispuesto a concederle todo esto a sus discípulos. 主耶稣唯一担心的是什么？ Pero ¿qué es lo que le preocupaba? 最担心的是门徒原本那一颗爱主的心，会不会因为这些东西慢慢变质了？ Le preocupaba qué harían los discípulos con su creencia al tener todas estas cosas. 会不会到最后变成只爱这些东西而不爱耶稣了？ Le preocupaba que los discípulos solamente le presten atención y solamente le importen estas cosas y no Jesús. 变成只想追求这些东西而不想追求主了？ Y le preocupaba que los discípulos buscaran solamente estas cosas y no buscaran a Jesús. 甚至变成只想依靠这些东西而不想依靠耶稣？ Y también le preocupaba que los discípulos confiaran solamente en estas cosas y no confiaran en 这不 Jesús. 就好像当年的以色列百姓一样吗？ Si ellos hicieran todo esto, no estarían haciendo lo mismo que los israelitas. 变成忘恩负义啊！ Si ellos hacen esto, están olvidando toda la gracia y todas las bendiciones que les concedió 变 Jesús. 成舍本逐末啦， Y están invirtiendo el orden de las cosas. 变成是非颠倒啦，
y no están sabiendo discernir el bien y el mal. 结果就变成行恶的种类、败坏的儿女啊！ Y al final se convertirán en personas perversas y malvadas. 这是主耶稣最担心的， Esto es lo que a Jesús le preocupaba. 所以主耶稣才特别3次语重心长问彼得同样一个问题哦。 Así que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro la misma pregunta. 你爱我吗？ ¿Me amas? 你爱我比这一些更深吗？ ¿Me amas más que a estos? 哎，主耶稣希望门徒能够明辨是非啊！ Jesús quería que sus discípulos supieran discernir el bien y el mal. 能够衡量轻重， Quería que supiera saber qué es lo más importante 然后做最后最聪明的选择。 y hacer una elección sensata. 今天主耶稣也同样要问我们哦， Esta misma pregunta nos hace Jesús a nosotros. 说你爱我吗？ ¿Me amas? 你爱我比这一些更深吗？ ¿Me amas más que a estas cosas? 如果我们只喜爱神所造的橡树而忘记了神， Si a nosotros solamente nos gusta la encina creado por Dios y nos olvidamos de 如果我 Dios, 们只全心全意追求世界、依靠世界的一切， si nosotros solamente procuramos las cosas que hay en este mundo, 而将神所赐给我们的聪明、智慧、能力，全心全意去侍奉人所制造出来的偶像， y usamos toda nuestra inteligencia y toda nuestra sabiduría que nos fue dado por Dios para adorar a estos ídolos, 不管我们所喜欢的是哪一类， entonces no importa cuál sea nuestra preferencia, 是名望也好， si nosotros preferimos el renombre 是地位也好， o la posición social 是权势也好， o el poder 或者财力也好 o，las riquezas 甚至是享受也好， o el disfrute de esta vida, 事实上我们已经本末倒置了， en realidad ya estamos invirtiendo el orden de las 我们的 cosas 观念已经错误了， y ya estamos teniendo un concepto, una noción errónea. 我们的心思已经偏斜了， Nosotros ya nos hemos extraviado 我们已经开始变成骄傲、狂妄、自大的人了。 y nos hemos convertido en personas altivas y orgullosas. 那我们不只是辜负神的恩典啊， Si nos pasa esto, no solamente estamos desperdiciando la gracia de Dios, 而且已经犯了拜偶像的大罪了。 sino que estamos cometiendo el gran pecado de la adoración de ídolos, 就好像当年的以色列百姓一样， tal como le sucedió al pueblo de Israel. 我们不要忘记神的诫命哦。 No nos olvidemos nunca de los mandamientos de 神 Dios. 这样说： Dios dijo, 除了我以外，你们不可有别的神， fuera de mí no tendrás otro Dios. 不可为自己雕刻偶像， No te harás imagen a ti mismo, 也不可跪拜那些像， y tampoco los adorarás, 更不可侍奉他， y tampoco los servirás, 因为我是忌邪的神。 porque yo soy un Dios celoso. 请大家注意啊， Por favor, presten atención. 偶像绝对不是单单指的有形的， El ídolo no es solamente algo visible, 无形的偶像也要包括在内， sino que también abarca los ídolos invisibles. 甚至无形的偶像会更厉害的。 Y los ídolos invisibles muchas veces son más feroces que los visibles. 我想这是今天我们信仰上一个非常严肃的问题。 Yo creo que esto es algo muy serio que debemos pensar en nuestra creencia. 啊，难怪以赛亚书一开始神就宣告， Es por eso que comenzado el libro de Isaías, Dios proclamó diciendo, 说这样的人的结局必因自己所喜爱的橡树暴溃。 que estas personas se perderán a causa de las encinas 他必像叶子枯干的橡树一样， y serán como las encinas cuyas hojas se secaron 走向灭亡。 y se encaminarán a la perdición. 最后，我们来看以赛亚书第2章。 Por último, veamos Isaías capítulo 2. 请看以赛亚书的第2章。 Isaías capítulo 2. 我们先看第7节到11节。 Versículos 7 a 11. 第7节到11节。 Versículos 7 a 11. 第7节， 7. 他们的国满了金银，财宝也无穷，
他们的地满了马匹，车辆也无数。第8节， 8. 他们的地满了偶像，他们跪拜自己手所造的，就是自己指头所做的。第9节， 9. 卑贱人屈膝，尊贵人下跪，所以不可饶恕他们。第10节， 10. 你当进入岩穴，藏在土中，躲避神的惊吓和他威严的荣光。11节， 11. 到那日，眼目高傲的必降为卑，性情狂傲的都必屈膝，唯独神被尊崇。我们再看18节到22节， Ahora veamos versículos 18 a 22. 再请看18节到22节。 18 a 22. 偶像必全然废弃。19， 19. 神兴起使地大震动的时候，人就进入石洞，进入土穴，躲避神的惊吓和他威严的荣光。20节， 20. 到那日，人必将为拜而造的金偶像、银偶像抛给田鼠和蝙蝠。20节、21， 21. 到神兴起使地大震动的时候，人好进入磐石洞中和岩石穴里，躲避神的惊吓和他威严的荣光。22节， 22. 你们休要依靠世人，他鼻孔里不过有一气息，他在一切事上可算什么呢？记得小弟在台湾实习的时候， Recuerdo que cuando estaba haciendo la práctica en Taiwán, 有一次在一个教会遇到一个弟兄， una vez me encontré con un hermano en una iglesia. 这位弟兄年轻的时候，他想靠自己， Este hermano cuando era joven quería ganarse el mundo por sí mismo. 他觉得他必须在世界上闯出一番轰轰烈烈的事业出来。 A él le parecía que debía hacer algún tipo de gran negocio en este mundo. 所以虽然他是从小信主， Así que a pesar de que él fue creyente desde pequeño, 但是他结婚以后30几年没有到教会， pero luego de su matrimonio no pisó la iglesia durante más de 30 años. 他想说，没有耶稣也不会怎么样啊。 Él pensó que no le iba a pasar nada sin Jesús, 世界上不是很多人没有耶稣照样辉煌腾达的吗？ porque en el mundo hay muchas personas que no conocen a Jesús, pero sin embargo tienen muchos éxitos. 可是万万没有想到，30几年以后， Pero luego de estos 30 años, 他被检查出来膀胱有长瘤， le diagnosticaron un tumor. 原先发现是5个， Al principio tenía 5 tumores 后来进一步检查发现不是只有5个，8个。 y después le dijeron que tenía 8医生说那没有办法，只有把膀胱拿掉吧。 y no pudieron hacer otra cosa que extraer, Luego- que 然后你这一生就带着尿袋了。 no tuvieron otra cosa que hacer que sacarle la vejiga. 这时候他突然才醒过来。 Y en este momento él se despertó. 如果是这样，那我拼命30几年做什么呢？ Si a mí me pasa esto, entonces ¿de qué sirvió estos 30 años de duro trabajo? 不是都完了吗？ Todo esto se echaría a perder. 那如果因为这样我就离开这个世界，那将来我怎么办？ Y si a causa de esta enfermedad yo me aparto, me voy de este mundo, entonces ¿qué sucederá conmigo después? 我所赚的钱能带走吗？ ¿Acaso puedo llevar el dinero que he ganado? 我能够进天国吗？ ¿Acaso voy a poder entrar al reino de los cielos? 这个时候他紧张了， Así que se puso nervioso 他知道30年没有拜神，他是在拜偶像啊。 y se dio cuenta de que en estos 30 años él no adoró a Dios, sino que adoró al ídolo. 就像世界上的人一样，一直追求看不见的偶像啊。 Él fue como cualquiera de las personas de este mundo que solamente procuraban este ídolo invisible. 感谢主，那个时候他赶快回头。 Y gracias a Dios, en este momento él se dio cuenta de su error y volvió a Dios. 他知道没有抓住主耶稣不行啊， Porque supo de que sin Dios él no era nada. 所以他开始每天祷告。
Así que todos los días oraba con mucho fervor. 人平安的时候，你叫他祷告，有什么好祷告的？ Cuando una persona está en paz, no sabe de qué orar. 人病痛的时候，一天祷告10几个小时，他都祷告下去哦。 Pero cuando una persona está enferma, puede orar más de 10 horas. 感谢神啊，神还是慈爱的啦。 Pero gracias a Dios, Dios fue misericordioso con él. 只要人肯及时回头，就有希望了。 Y cualquier persona que se arrepienta tendrá esperanzas. 所以这样迫切，他这样迫切祷告悔改一段时间， Así que luego de arrepentirse y de orar a Dios por un largo tiempo, 一直到医生给他决定时间要手术的那个时候， y cuando llegó el momento de la cirugía, 手术前医生再给他检查一遍， un día antes de la cirugía, el médico lo revisó de nuevo 医生吓一跳， y se asustó. 怎么不严重呢？ ¿Por qué esto ya no es tan grave? 不是5个，后来8个，现在怎么没有啊？ Antes tenía 5 tumores, después 8 y ahora no tenés ninguno. 所以医生临时改变，不用开刀啊。 Así que el médico le dijo, no, ya no necesitas operarte. 他说治疗就可以了。 Solamente tenés que hacer terapia. 那其实他不是只有膀胱癌的问题哦， Él no solamente tenía el problema de su vejiga, 事实上那个时候他已经一个脚没有办法动， sino que en ese momento él no podía mover una de sus piernas. 所以他走路都要他太太扶着他走。 Así que su esposa tenía que ayudarlo cuando él caminaba. 但是这个时候他下定决心了， Pero en este momento él tuvo la determinación, 因为他没有圣灵啊。 como él no tenía Espíritu Santo, 他想，我现在如果死了没有圣灵，不能进天国，那不是都完蛋了吗？ él pensó, si yo muero ahora y no tengo el Espíritu Santo y no puedo entrar al reino de los cielos, entonces todo lo que... entonces mi vida se acaba. 所以他一个脚不能动，那个脚很痛，也不能跪啊。 Él tenía una pierna muy dolorida y no podía arrodillarse. 他说没有关系，我还有一个脚，我用单脚跪着。 Pero él se arrodilló con una sola pierna. 等一下大家试试看，单脚跪能跪多久？ Después, si quieren, pueden probar a ver cuánto tiempo pueden quedarse arrodillados con una sola 他 pierna. 就单脚跪着求圣灵啊。 Así que este hermano se arrodilló con una sola pierna y pedía el Espíritu Santo de esta manera. 神看人的心呢、 Dios ve el corazón de los hombres. 结果他真的就受圣灵了。 Y al final este hermano obtuvo el Espíritu Santo. 受圣灵后好高兴啊。 Cuando obtuvo el Espíritu Santo, él estaba muy contento. 接着他又想到一个问题哦。 Y se le ocurrió otra pregunta. 我一生已经活到这么多岁了，我圣经都没有读完一遍啦。 Ya tengo bastantes años y todavía no he leído una sola vez la Biblia. Una vez la Biblia. 将来如果要到天国，神问说：“圣经看了没有？” 50、60年一遍都没看过，这讲不通吧？ Y cuando yo vaya al reino de los cielos y Dios me pregunta si he leído la Biblia, no le voy a saber qué decir. 所以他就下定决心。 Así que 那个时候教会在推行读经运动啊。 en ese momento la iglesia tenía un grupo de lectura bíblica. 哇，他非常认真哦。 Y él puso mucha atención. 不只是照着这个进度哦，他都超过进度了，一直读啊。 Él no solamente siguió el programa del grupo, sino que fue más allá. 很短的时间就把整本圣经全部读完了。 Y en un periodo de tiempo muy corto terminó de leer la Biblia una vez. 但是有一件事他还是很后悔。 Pero él se arrepintió de una cosa. 这是他亲自跟我讲的。 Se lamentó de una cosa. 他说我这一生一直很后悔一件事情， Él me dijo, 就因为我离开神。 estoy muy arrepentido de haberme alejado de Dios. 结果我的儿女因为我自己的软弱，现在都不来教会，你说怎么办？ Porque a causa de esto, a causa de mi debilidad, mis hijos ahora no vienen a la iglesia. 那怎么办呢？只有求神哦。 ¿Qué puedo hacer? 后来我不知道是如何，我就不知道了，我就回来了。
él dijo que la única cosa que podía hacer era confiar en Dios. 所以圣经告诉我们，真的偶像最后是全然废弃，没有用的。 En la Biblia nos dice que los ídolos no sirven para nada y al final serán destruidos. 不管是有形的或者无形的，都一样的。 No importa si el ídolo sea visible o invisible, su fin será el mismo. 倚靠偶像的，必将与偶像一同败亡的。 Y las personas que confían en los ídolos tendrán la misma consecuencia. 所以求神帮助我们， Así que Dios nos ayude 让我们能够永远记住啦。 para que nosotros podamos recordar 不管这个世界怎么改变， que no importa cómo cambia este 我 mundo, 们所敬拜的神永远不变的。 el Dios que nosotros adoramos nunca cambiará. 全世界只有神永远被尊崇的， En todo el mundo solamente Dios es venerado. 所以我们只有专心的寻求神来敬拜神。 Así que nosotros solamente debemos buscar a Dios y servir a Dios. 一生一世侍奉神来依靠神， Debemos confiar en Dios y servir a Dios en toda nuestra vida. 这样我们到最后才有可能得救的。 Solamente así nosotros vamos a poder ser salvos en el futuro. 好，我们来唱一首诗，然后再一起来祷告。 Ahora vamos a cantar un himno y vamos a orar.